Estamos aquí porque somos discípulos de Jesucristo, en obediencia a su mandato de ir por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero también, además de obedecer a Jesucristo, estamos aquí por amor al prójimo en una manera tan divina que nos ocupa en lo principal, que es la salvación de nuestros prójimos, la salvación de las almas. Sabemos que es lo más importante. ¿Habrá algo más importante que la salvación de tu alma? ¿Cuánto vale tu alma? Cristo dice que de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma. Por lo tanto, vale más que todo el mundo. Es eterna. Y pasaremos la eternidad con Dios o con el diablo. ¿Habrá algo más importante que llevar la salvación de las almas que da Cristo, que ninguna religión da, solo la da Jesús? Y por eso predicamos el Evangelio por todas las plazas que podemos. Predicamos con gozo, con entusiasmo, con pasión, porque consideramos que lo demás es accesorio. Lo principal es llegar al cielo para estar con Cristo. Y Jesús hace 2000 años predicaba el Evangelio por las calles y las plazas. La multitud le seguía. Y los religiosos fariseos también le seguían para ver si le encontraban un fallo para acusarle y llevarle a juicio. Y como está escrito en el Evangelio de Lucas 15:1, he aquí que multitud de personas se acercaban a él, y sobre todo publicanos, pecadores. Bueno, venían a Cristo. Y los fariseos religiosos le criticaron diciendo: mira, este se junta con prostitutas, con bandidos, con ladrones, con lo peor de la sociedad. ¡Qué terrible el orgullo religioso! Ese es el orgullo del que ha hablado mi esposa antes, que no le deja al hombre ver su maldad, su naturaleza egoísta, perversa, heredada de Adán. Pero más aún, el orgullo religioso ciega de tal manera que aquellos que tienen ese orgullo se creen perfectos, buenos, y que vamos, ya, si se mueren se van al cielo, porque lo merecen. Se creen con méritos religiosos para ganarse el cielo. Qué triste ver cuántos de esos religiosos cuando mueren no van al cielo, sino que los demonios se los llevan abajo, porque no han experimentado lo que es el cambio, la nueva creación de Cristo por medio del arrepentimiento, que significa cambio de manera de pensar. Es la mayor sabiduría que Cristo nos trajo al mundo. ¡Arrepentíos! Porque si no pereceréis. Y entonces Jesús, al ver que le criticaban por juntarse con pecadores, les contó una parábola. ¿Qué os parece? Un hombre tenía 100 ovejas y perdió una de ellas. Y dejó las 99 en el redil y fue a buscar la oveja perdida. Y no paró de buscarla y buscarla hasta que por fin la encontró. Y cuando la halló, la puso sobre sus hombros y gozoso volvió a casa y llamó a sus vecinos, amigos y familiares y dijo: hagamos gran fiesta porque esta mi oveja se había perdido y la he hallado. Así de cierto os digo que más fiesta hay en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente que cuando entran 100 justos.
El Señor lo que busca es que las personas aprendamos humildad y reconozcamos nuestra impotencia, nuestra ignorancia, nuestra, incapacidad y nuestra maldad, nuestro egoísmo, para ser transformados en buenas criaturas, verdaderos hijos de Dios. A eso vino Cristo al mundo y por eso manda a sus discípulos: no sigáis pescando sardinas, yo os haré pescadores de hombres, almas eternas, humanas, para que reciban la única salvación posible que solo Jesucristo da. Y por eso no me cansaré de repetir las palabras principales de la buena nueva, que significa el Evangelio, buena nueva de Dios para los hombres. Esas palabras que son como el núcleo de la venida de Jesucristo al mundo. Están escritas en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree le llama mentiroso. No creer en Cristo es llamarle mentiroso. ¿Quién se atreve a hacerlo? Pues mucha gente lo hace por todo el mundo, multitudes. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas, y no vienen a la luz para que sean reprendidas por ella. El que hace lo malo no viene a la luz porque no quiere ser reprendido, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus buenas obras sean manifiestas y testifiquen que son obras de Dios. ¿Qué quieres, luz o tinieblas? ¿Luz o oscuridad? ¿Qué quieres, esperanza que da la fe en Cristo o una vida sin sentido y sin esperanza? Estamos aquí para que en tu libre albedrío escojas qué quieres, con Cristo o contra Cristo, porque no hay otras dos opciones, no hay otra opción, solo esas dos opciones. No hay más que dos caminos, uno que conduce al infierno y otro que conduce al cielo y vida eterna, que es Cristo Jesús. Y por eso, pues todos aquellos que creen que los seres humanos somos hijos de Dios, todos. He hablado con una persona, una mujer, que me ha dicho: bueno, pues que todas las religiones son buenas. Dije: yo no creo que haya ni una buena, ninguna salva. Digo: mire usted, el mal peor que ha sucedido en la historia de la humanidad lo han traído las religiones, todas. Han matado en el nombre de Dios. Pero es terrible. Se creen que tienen el monopolio. Se creen que pueden salvar. Y lo que han hecho es amontonar ciegos todas las religiones, porque lo que han hecho es impedir la luz verdadera, que se llama Jesucristo. Yo soy la luz del mundo. El que viene a mí no andará en tinieblas, sino que andará en mi luz admirable, dijo Jesucristo. ¿Qué prefieres? ¿Luz o tinieblas? ¿Fe y esperanza o incredulidad? Eso es lo que venimos a hacer al predicar el Evangelio de Jesucristo. Y los religiosos son tan buenos que quieren ser más buenos que Dios. Y dicen que todas las criaturas humanas somos hijos de Dios. Están equivocados. Yo era un hijo del diablo. Y conozco a miles y miles que eran hijos del diablo. Ahora somos hijos de Dios, gracias a Jesucristo.
Y está bien claro en el Evangelio de Juan capítulo 1 dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese es Cristo, el Verbo, que ya era antes del principio, antes de crear todo lo que existe. Era con Dios y era Dios, el Verbo, que es uno de los nombres de Jesús. Y el Verbo se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Como hemos dicho antes de Juan 3:16. Emmanuel fue el primer nombre de Jesús en la tierra, Dios con nosotros. Y a lo suyo vino, a los judíos. Jesucristo no era cristiano, no, era judío y vino a los judíos. No era español, no era norteamericano, era judío. Y vino al pueblo judío formado por Dios a través del amigo suyo, Abraham. Y vino para salvar a los judíos, principalmente. Y dijo Jesús después, la salvación viene de los judíos. A lo suyo vino Jesús, a los judíos. Como le dijo a la mujer cananea que clamaba: ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y Jesús dijo: no he venido más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ella, que no era judía, no era israelita, tenía angustia y fe de que Jesús podía salvar a su hija. Y siguió clamando y clamando hasta que consiguió el socorro. Pero Jesús vino a lo suyo. No te olvides, por misericordia Dios amplió la salvación no solo a los judíos, sino a toda la humanidad. ¿Pero cómo? ¿En qué manera? A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. La mayoría de los judíos le rechazaron y participaron con los romanos en su crucifixión, en su muerte. Pero a los que le recibieron, es decir, a los que creen en Él, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Crees en Jesucristo? Dilo. Di, ¿crees en Jesús? Levanta tu mano. ¿Crees en Jesucristo? Pues entonces Él, Dios, nos ha dado potestad de ser hechos sus hijos. Por creer en Jesucristo. No creer en religiones, creer en Él. La fe en Él es la que nos une a Él, es la confianza, no son nuestros méritos, es la fe en su amor total a muerte y en su sacrificio. Y por eso Él dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. No hay otra puerta. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie llega al Padre Dios, al cielo, si no es por medio de Jesucristo. ¿Y cómo lo hizo? Me gusta mucho la historia que aparece en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, 27, creo, de cómo Dios agarra a uno de los apóstoles, que bueno, eran diáconos llenos del Espíritu Santo primero, llamado Felipe. Y Dios le dice: corre y ve hacia Gaza y encontrarás allí a un etíope. Sube a su carro y enséñale. Y bueno, como siervo de Cristo, obedeció. Y llegando a donde estaba el etíope, que estaba de regreso, era de ascendencia israelita, como hay miles de etíopes que se ha descubierto que han practicado la ortodoxia de la religión judía durante miles de años. Porque cuando Salomón despidió a su hijo que tuvo con la reina de Etiopía, lo despidió para que sustituyera a su madre y gobernara en Etiopía, le envió una corte de judíos, de sacerdotes y de levitas.
Y dicen que también le envió con una copia del Arca de la Alianza. No el original. Los etíopes creen que tienen allí el original. Hay un santuario en Etiopía que pocos logran visitar, donde hay una copia del Arca del Testimonio. Y entonces estos, pues, cuando podían, iban a Israel a cumplir con las fiestas divinas. Son divinas porque Dios quiere hacer fiesta con su pueblo, con su familia, con sus hijos. Y hay 3 fiestas divinas que están decretadas como deseo de Dios de juntarse con los suyos. La primera es Pesaj, Pascua. La segunda es Pentecostés, Shavuot. Y la tercera es Sukkot, Tabernáculos. Y había ido a la gran fiesta y de regreso iba leyendo el libro de Isaías en el capítulo 53. Y entonces cuando le vio Felipe leyendo el libro, ¿entiendes lo que dice? Él contestó, ¿cómo voy a entenderlo si no hay quien me lo explique? Me gusta explicar ese texto a muchos judíos ortodoxos. Tengo un amigo rabino ortodoxo, pero es amigo porque nos respeta de una manera impresionante. Y es más, ha dicho que estamos designados a estar juntos. Los seguidores del judío Jesús y los que siguen queriendo vivir la religión de la Torá que Dios dio. Es la única religión que dio Dios y se la dio a Moisés en el monte Sinaí. En cualquier Biblia católica o protestante lo dice. Pero que no lo dio esa religión para salvar. ¿Por qué? Porque la ley la dio Dios para frenar la corrupción del pueblo de Israel, para condenar. De tal manera que cuando los 10 mandamientos fueron dados a Moisés, 3.000 israelitas se acercaron al monte y murieron por pretender acercarse a Dios siendo inmundos. Y me gusta explicarles, por si el Señor me da la gracia de que algún judío sea liberado de la religión. Como me encanta que todo religioso sea liberado de la religión, que es la peor atadura que puede sufrir el ser humano, porque viene del latín religo, religas, religare, volver a atar, a esclavizar, a normas, a leyes, como si pudiera el hombre cumplir la voluntad de Dios. Es imposible. Solo por la gracia de Dios en Cristo podemos obedecer a Dios. Solo por el poder del Espíritu Santo podemos vencer nuestra carne, al diablo y al mundo. Y entonces Felipe le explicó. Y lo oyó y se lo explicó. Isaías 53:6 es la gran profecía de lo que tuvo que sufrir el Mesías para que tú y yo y todos aquellos que quieren creer en Él reciban el perdón de pecados, sean salvos, sean libres y sus pecados sean borrados del libro de la vida. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino.
todos. Mas Yahvé Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Afligido y abatido, enmudeció, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Quién es ese? ¿De quién está hablando la Escritura?, preguntaba el etíope. Y entonces Felipe le habló de Jesús, el Mesías, el Cordero de Dios, que vino a ser inmolado, vino a dar su vida. No se la quitaron, la dio, para que todo aquel que acepta su sacrificio, lo cree, lo acepta, lo valora, reciba su salvación. ¿Tú crees en Jesús o quieres creer en Él? Porque no había otra manera para pagar por el pecado de la humanidad. Y por eso Dios tuvo que entregar a su Hijo, porque la paga del pecado es muerte. Y no podía morir un hombre pecador para salvar a los pecadores. Tenía que morir Dios hecho hombre, el santo de los santos, puro y sin pecado, para cumplir con esa exigencia de la ley que Dios mismo dio, sabiendo el costo que le iba a suponer. Jesucristo es el único que salva, y por el mundo vamos proclamándolo. Por el mundo tenemos que ir diciendo a la gente: sálvate, no te pierdas, que no sabes cuándo vas a partir de este mundo. Recibe a Cristo como tu Señor y Salvador. Arrepiéntete de tus pecados. Y entonces el Señor te limpiará de toda maldad. No me puedo quitar de la cabeza, como alguna vez, pues me he sentido crucificado al lado de Cristo. Escuchen bien. Porque que leamos en la palabra de Dios que todo hombre es mentiroso, pues bueno, con mucho dolor, a veces de orgullo herido, pues la mayoría dicen: es verdad, he mentido muchas veces. Pero que digamos a todo ser humano que es un ladrón, ay amigo, ay sí que eso duele. Muchos dicen: yo no he robado nunca. Pues voy a decirte que todos los seres humanos están tipificados en los dos ladrones crucificados al lado de Jesucristo. La diferencia está en qué lado estás o has estado, si a la derecha o a la izquierda. Y no hablo de política, porque todos los de derechas o los de izquierdas tienen el mismo problema: ladrones y malvados, pecadores, como todos los seres humanos, pero peores, muchos de ellos. Y ahí está Jesús, como dice Lucas 23, que lo llevan al Gólgota, al monte Calavera, y lo crucifican junto a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Por qué junto a dos ladrones? Podía haberlo crucificado junto a un ladrón y a un celote. Los celotes eran los que rebeldes contra el Imperio Romano y que estaban dispuestos y mataban a soldados romanos y claro, los crucificaban. No, dos ladrones. Porque todo hombre le hemos robado a Dios nuestro tiempo. En lugar de dedicarlo a honrarle, obedecerle, lo hemos dedicado a desobedecerle. Porque todo hombre le ha robado a Dios el dinero.
Porque en lugar de usar el dinero, que todo es de Dios, para hacer el bien, lo hemos usado para carnalidades, egoísmos y pecados. Porque todo hombre le ha robado al prójimo salud, le ha robado auxilio, socorro, al no tener compasión, al no ayudar, al no servir, al no buscar el bien del prójimo. Porque todo hombre se ha robado a sí mismo su dignidad al perderla, siendo cobarde, siendo egoísta, mal pensado, calumniador, etc. Pero podría seguir con una lista muy larga de robos que hemos cometido todos los hombres. Hemos robado palabras de consuelo y no las hemos dicho. Hemos robado honras cuando hemos calumniado, criticado y mentido. Hemos robado a las personas. Ay, amigo. Y ahí estaban los dos ladrones en la cruz, uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesús. Y el ladrón que estaba a la izquierda, igual que los soldados, comenzó a reírse de Jesús, comenzó pues a burlarse y a decir: si tú eres el Hijo de Dios, demuéstralo, venga, libérate de la cruz y libéranos a nosotros, ¡qué mentira! Y entonces el otro ladrón que estaba a la derecha, con el cual me identifico, porque yo he hecho todos esos robos que he dicho y muchos más. Le robé a mi padre y a mi madre honra, respeto, dignidad. Robé a mi esposa, estando casado, siendo un incrédulo, en el sentido de no respetarla y amarla. Robé a mis hijos la paternidad que necesitaban, no consagrándome como buen padre a ellos cuando eran niños. Yo me considero como ese ladrón de la derecha. Y entonces ese ladrón, cuando oyó al otro malvado criticar a Jesús, le dijo: nosotros estamos aquí porque lo merecemos. Ahí merecíamos estar tú y yo. Merecíamos la condenación todos. Merecíamos el castigo más terrible. Nosotros estamos aquí porque lo merecemos. Pero este hombre, qué mal ha hecho. Este no merecía estar aquí. ¿No tienes aún temor de Dios estando cerca de la muerte?, le dice. Y entonces habla con Jesús y le pregunta y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le contestó: de cierto te digo que esta noche estarás conmigo en el paraíso. Porque esa noche habían fallecido los dos y el Señor se lo llevó arriba. Amigos, ¿cuál de los dos ladrones has sido tú o eres? Porque no hay otra opción. Todos hemos sido o seguimos siendo mentirosos, ladrones, egoístas, perversos. Pero solo aquellos que reciben el perdón, la purificación de la sangre de Cristo, porque le aceptan como Señor y Salvador y reciben el regalo del pago de nuestra factura por aquel que lo dio todo, dio la vida, serán salvos. Ahí donde estás hoy piensa, ¿qué vas a decidir con tu vida? Y te llamo con Isaías 55:6. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano y está aquí, es omnipresente. Está aquí, mirando a ver quién acepta su sacrificio, quién se deja amar por Dios. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y vuélvase al Señor.
porque Él tendrá misericordia y será amplio en perdonar. Venid a mí, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados de pecados, yo os haré descansar. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. La conversión es darse la vuelta. En lugar de dar la espalda a Cristo, date la vuelta y ponte de rodillas delante de Jesús. Y dile: Jesús mío y Dios mío, perdóname, 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 pero no me abandones al reino de las tinieblas, al reino del maligno y a la condenación. Ten misericordia de mí. Aquellos que hoy quieren renovar ese pacto con Jesucristo, yo les invito a que se pongan de pie ahí donde estás. Ponte de pie conmigo para decir: creo en el Señor Jesucristo, creo que Él es mi Dios y mi Salvador, creo que ha dado la vida por mí, creo que ha resucitado de los muertos, creo que está sentado a la diestra del Padre orando por mí noche y día, creo que me ama con amor eterno, con amor total, creo que solo quiere mi bien, solo quiere mi bien, que es mejor vivir sin esperanza o tener la esperanza que da la fe de Cristo. Ya no es solamente lo que pase después de morir aquí en este mundo, que es mejor vivir siendo un mentiroso y un ladrón o siendo honrado, siendo respetuoso con Dios, con el prójimo y con uno mismo. ¿Qué es mejor? Vivir en la luz o en las tinieblas. ¿Qué es mejor? Vivir en la paz de Jesucristo. Ahora está terminando el Shabbat Shalom, cuando acaba la luz. ¿Qué es mejor? ¿Vivir en el descanso de la paz de Cristo o vivir la angustia, la desesperación de no tener sentido de la vida y de la muerte? Hoy tomamos la decisión de vivir con Cristo, porque solo Él es la verdadera vida. Y es maravilloso entregarse a Él. Él es el buen pastor que da la vida por las ovejas. Él es el buen amigo que dio la vida por sus amigos. ¿Cómo rechazarle? Ay, ¿dónde estás? Cierra tus ojos, dile: Señor Jesús, una vez más, sigue limpiándome y perdonándome de toda maldad. Y tómame para ti, Señor. Cuídame, no me dejes caer en tentación. Líbrame del mal, Señor. Haz lo que tengas que hacer, si tienes que corregirme, disciplinarme, pero no me dejes caer en tentación. No me dejes, Señor. No quites de mí tu espíritu, Señor. Llévame hasta la meta, oh Cristo. Y que aquí además yo pueda vivir con el gozo de tu espíritu. Que pueda vivir en tu paz. Y que pueda ser canal tuyo para que hagas el bien a mucha gente a través de mí. Especialmente para que lleves tu salvación por mi boca a muchos que están perdidos. Gracias, Jesús. Díselo: gracias, Jesús. Dile fuerte: gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo. Gracias. Un grito a Cristo: ¡Cristo! Más fuerte. Solo Cristo salva. Él es el Señor, el Rey eterno. Aleluya.